Buenos días, les saluda el pastor Jorge Rangel en este sábado. Normalmente es sábado de ayuno que compartimos en nuestra congregación, pero hoy estamos aquí desde nuestro hogar, transmitiendo aquí en familia, rodeado de mi familia, cumpliendo con la labor que Dios nos ha encomendado, que es llevar su palabra, porque en estos tiempos es cuando más tenemos que clamar, porque la voz de Dios no se calla, porque la iglesia de Dios no se cierra, y estamos aquí como esos instrumentos del Señor para llevar este mensaje de esperanza en este día. Y hoy quiero compartirles, como título tiene este mensaje, solo no podemos, es decir, siempre necesitaremos de la presencia de Dios, siempre necesitaremos de que Dios vaya con nosotros y que por demás es una promesa que Él dio a nosotros, a nuestros días de nuestras vidas estaría con nosotros. Y hoy quiero llevarlos cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió por el desierto, camino a la tierra prometida. Durante el transcurso de este tiempo, el Señor lo fue llevando a través del desierto y el Señor dio una comisión, instrucciones a este pueblo para que recibiera esa promesa, la tierra que fluye leche y miel. Y en primera medida podemos ver en Éxodo 19, cuando el Señor da esa promesa, llamándonos a la obediencia. En Éxodo 19, en el versículo 4 dice: vosotros veréis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé con las alas de las águilas. Dice el versículo 5: ahora pues diréis a mi voz, guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdote, de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El Señor está dando en este día, le estaba dando a su pueblo la promesa que serían especial tesoro siempre y cuando guardaran sus mandamientos, siempre y cuando andaran en el camino recto de la salida, porque el Señor los sacó con manos fuertes. Ellos habían visto el poder de Dios, ellos habían visto lo que Dios podía hacer, vieron que el mar se abrió y empezaron a caminar obedeciendo, y hubo gozo en el campamento del pueblo de Dios. Y en el capítulo 20 vemos que el Señor verbalmente les da los 10 mandamientos, ¿verdad? Le da los 10 mandamientos, y aquí el Señor, todos conocemos estos pasajes, y dice en el versículo 1 del capítulo 20: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y podemos seguir en estas instrucciones que el Señor está dando a su pueblo, de que no tengan otros dioses, que reconozcan únicamente a Dios, a Jehová de los ejércitos, como el único y Dios verdadero, que es el Dios que los está llevando a través del desierto, que duraron 430 años esclavo en Egipto, y que cuando clamaron, Dios escuchó su voz y mandó a Moisés como líder para que sacara a su pueblo y llevarlo a la tierra de la promesa. Esa promesa que Dios tiene para nuestras vidas, esa promesa que todos y cada uno sean cumplidas en nuestra vida, pero que el Señor demanda de nosotros la obediencia, que nunca nos apartemos del camino y que sigamos avanzando. Pero este pueblo viendo todo el poder del Señor, viendo toda la grandeza del Señor, caminó y entró en desobediencia. Y quiero centrarme este mensaje en el capítulo 32 de mismo aquí el libro del Éxodo, pero en el 31:18 dice la palabra del Señor, dice: y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tabla de piedra escrita con el dedo de Dios. Primeramente vemos en el capítulo 20 que el Señor da el decreto de una manera verbal, lo dice todas las cosas que tienes que hacer, pero después el Señor cita a Moisés en su monte santo y le está dando las tablas, es decir, las tablas del testimonio, se lo está dando por escrito para que el
pueblo lo tenga por escrito. Como dicen por ahí, lo que se escribe no se olvida. El Señor estaba dando este testimonio por escrito para que todo el pueblo lo leyera, y cada vez que de pronto se le quisiera olvidar, iba a tener ese testimonio, iba a tener ese escrito en sus tablas por el dedo de Dios. Dice aquí la palabra por el dedo de Dios. Entonces Moisés subió a donde nuestro Señor a hablar con él. Y dice la palabra del Señor que fueron 40 días los que Moisés estaba allá. Pero dice en el capítulo 31, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sabían que Moisés, pero el pueblo entró en desespero. La impaciencia del pueblo entró a sus corazones. Sabían que Dios era el que les había llamado. Dios le dijo: ven. ¿Qué le podría pasar a Moisés estando con Dios? Pero el pueblo entró en desespero. Ya Moisés ya incluso lo señalan de una manera peyorativa. ¿Dónde estará este Moisés? ¿Quién sabe qué le habrá pasado? Y decidieron incitar a Aarón, que había sido Aarón y Hur, eran los dos que habían quedado encargados de cuidar del pueblo, de guiar al pueblo, mientras Moisés iba por las tablas del testimonio. Lo que Moisés estaba buscando era lo que ellos necesitaban para seguir ese camino hacia la tierra prometida. E incitaron a Moisés a levantar un ídolo. Un cordero crearon desde el oro que pidió Aarón a su pueblo. Lo incitaron, y los escritos judíos paralelos a esto dicen que Hur se opuso, y por eso nunca más vemos nosotros hablar de Hur, porque al parecer, como Hur se opuso a que le hicieran un nuevo ídolo, el ídolo pues lo apedrearon, pero pues igual no está registrado en la palabra del Señor. El punto es que el pueblo empezó a hacer fiesta porque había un ídolo. Tan pronto, hace unos poquitos días, el Señor les había hablado de su boca lo que debían hacer, y les iba a dar la ley, y ya se habían olvidado de Dios, y quisieron y pidieron: queremos tener un Dios, queremos arrodillarnos, queremos adorar a un Dios, a un Dios. Y la palabra del Señor nos dice que en el versículo 7, de aquí mismo del capítulo 32, entonces Jehová dijo a Moisés: anda, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Este pueblo tan pronto, dice Dios, se olvidaron de mí. Hace poquitico, porque era reciente, desde cuando habían salido, unos poquitos meses, cuando habían salido de la tierra de Egipto, y ya se habían Dios. Y dicen, los dioses no reconocían que Dios es único, y que ese becerro de oro representaba a muchos dioses, y se estaban humillando y se habían olvidado de Dios. Y eso encendió la ira de Dios contra este pueblo. Encendió la ira de Dios, que Dios decía: déjame que destruya a este pueblo, que destruya a este pueblo. Pero ahí estaba Moisés, que conocía el propósito por el cual Dios le había escogido, y dijo: no se encienda esa ira. Y dice la palabra del Señor que oró delante de la presencia de Dios Moisés, y le dijo que no lo destruyera. Persuadió a Dios para que no destruyera a este pueblo, que aunque pudiéramos decir se lo merece porque está desobedeciendo, y ese era el castigo. De hecho, Dios lo había establecido en el capítulo 20 que leímos ahorita. Dios les está diciendo: no te harás ídolos, ni te inclinarás. Y el precio de todo este pecado, de romper lo que Dios había establecido, era la muerte. Pero sin embargo, este Moisés, que sabía que aquí actuó como ese intercesor, como ese intermediario entre Dios y los hombres, se arrodilló y se postró delante de la presencia del Señor para que Dios no les matara a este pueblo, para que perdonara semejante oprobio, semejante afrenta
contra Dios. Sin embargo, dice en el versículo 14 que el Señor se arrepintió de lo que iba de hacer a este pueblo. Dios se arrepintió, es decir, la oración de Moisés logró persuadir a Dios de no hacerlo. Y dice en el versículo 15, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Es decir, por lado y lado Dios había escrito, y era obra de Dios por los mandamientos que el pueblo debía acatar y obedecer. Dice versículo 17, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió, no es voz de débiles, no es voz de alarido de fuerte, ni voz de alarido de débiles, voz de caballo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. En estos dos versículos quiero, digamos, centrar ya el mensaje que quiero centrar en esta mañana, y es que Moisés las tablas al pie del monte. Esto significa de que al quebrar Moisés las tablas, porque Moisés en su ira, pero entendió de que el pueblo no podría cumplir nunca podría cumplir el mandato que Dios había establecido. Era imposible que este pueblo cumpliera. Y de hecho Dios así lo entiende, porque si nosotros después del diluvio, en Génesis 8, el versículo 21, la parte B, dice que yo sé que este pueblo, el hombre, es dado al mal, por tanto no lo volveré a destruir. Porque Dios sabe que aunque querramos, aunque nos esforcemos, siempre le vamos a fallar, siempre le vamos a fallar. Entonces, que el Señor haya, o Moisés mejor, que haya partido, quebrado las tablas, significa eso, que por más que nos esforcemos, siempre le vamos a fallar. Siempre necesitaremos de la presencia de Dios. En nuestras fuerzas nada podemos hacer. En nuestras fuerzas nada podemos hacer y siempre le fallaremos a Dios. Pero fiel es Dios para que los que le buscamos, para los que hemos decidido seguirle al Señor, que va a perdonar siempre que le busquemos, va a perdonar nuestros pecados, porque el Señor dice que si confesamos nuestro pecado, lo dice en Primera de Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Se quebraron las tablas del testimonio, ya no se podía cumplir porque el pueblo en poquitos días había mostrado su corazón, pero desde siempre así ha sido el corazón del hombre. Hubo maldad en el corazón de Caín, hubo maldad, pecó nuestro padre Adán, y podemos hacer la lista y todos los líderes pecaron. Todos, no hubo, el único que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo. Y dice en el siguiente versículo, el 21, que Moisés quebró su ídolo, lo destrozó, lo pulverizó y lo molió. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros levantemos ídolos, el Señor los va a moler, los va a destruir, porque escrito está y mandado por Dios. No te inclinarás a ellos, ni tendrás ídolo, ni cosa semejante a la que está en los cielos, como la que está en la tierra. Nada puede. Aarón pensó, cuando creó el becerro, que estaba creando un becerro quizás con buena intención. El becerro significa el cordero de Dios, ¿cierto? Pero que Dios no acepta ninguna imagen, porque Dios es vivo. Nosotros no estamos adorando a un Dios falso, no estamos adorando a una imagen. Y al Moisés destruir su becerro, Moisés les estaba diciendo, su Dios, su ídolo, no puede salvarlo. Porque si fuera un Dios de verdad,
no hubiese dejado que Moisés lo hubiese destruido. Pero como era oro, como era metal, o si hubiese sido madera, o si hubiese sido otro tipo de material, yeso, etcétera, sencillamente no puede hacer nada porque es mudo, porque no habla. Pero el Dios que nosotros adoramos es el Dios vivo, el Dios celoso, el Dios de ira, pero sobre todas las cosas, el Dios de amor. Es decir, que este mensaje, como el título lo dije al comienzo, solo nosotros no podemos, porque necesitamos de la presencia de nuestro Señor. Dice la palabra del Señor, y quizás en el versículo 21, dice la palabra del Señor que Moisés, cuando Moisés vio, Dios le dijo que iba a mandar al ángel, pero que no iba a mandar, que su presencia no iba a estar más con él. Moisés fue un hombre intercesor, que intercedió, que oró, que clamó por su pueblo, Pero vemos un corazón como el de Moisés. Y acá en el versículo 32 dice la palabra del Señor. En el versículo 31 dice, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado y si no, ráeme ahora mismo del libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Es decir, quizás esta es una de las expresiones más grandes de amor de un intercesor como lo fue Moisés. Si tú no perdonas el pecado de este pueblo, mátame a mí también. Porque yo amo a este pueblo, porque tú me diste este pueblo, y si tú lo vas a destruir, destrúyeme a mí. Es la expresión más parecida al amor de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo. Solo que nuestro Señor Jesucristo fue hasta la muerte por amor a nosotros. Se entregó hasta la última gota de sangre por amor a nosotros. Una forma de Jesucristo fue Moisés, que intercedió, oró. Y esa es la herramienta que hoy en este día el Señor nos manda a que tomemos. Moisés oró delante de la presencia del Señor y el Señor se arrepintió de lo que iba a hacer. Moisés oró y le dijo que no fuera a destruir a este pueblo, y si no, destrúyeme a mí, y eso cambió. Pero dice algo claro el Señor: yo voy a destruir al que contra mí pecare. Es decir, que el Señor es amor, pero que nunca va a dar por inocente, al pecador. Porque para acceder a la presencia, a la misericordia de Dios, como primera medida el Señor demanda, arrepintamos de nuestros pecados, de que enderecemos la senda, la oración. Agustín de Hipona escribió: la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Qué tremendo es. La fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Cuando oramos, la oración es el único medio que trastoca, que cambia el modo natural en el que están las cosas. El que cambia las cosas es la oración. Hay muchas cosas que solo se pueden cambiar por medio de la oración. Y Dios es lo que está llamando a todo el mundo, al mundo cristiano, aún aquellos que no le conocen al Señor, a levantar, a clamar, a hacer oración, porque es la herramienta que Dios ha dado a nosotros para que esto cambie. Estamos en tiempo de angustia, posiblemente ya esta cuarentena se va a alargar, o este tiempo de quietud se va a alargar hasta el 13 de abril, no sabemos, pues anoche vi la noticia, pero ya creo que es oficial, porque esto sigue, porque el tema es delicado, porque el tema de esta pandemia es fuerte en el mundo, por todos lados, en Europa, ya acá en Latinoamérica está tomando una fuerza increíble, y las medidas la están tomando, pero que los que amamos a Dios, lo que nos queda es orar los unos por los otros, que elevemos una oración por el mundo, que estemos en pie, que estemos firmes, que no estemos temerosos, porque solo no podemos, pero de la mano de Dios todo es posible. De la mano de Dios lo podemos llegar al sitio, al lugar que menos pensamos, amado. Entonces hoy en esta mañana quiero, para cerrar este mensaje de ayuno de este sábado, es que
elevemos una oración por Colombia, por este mundo. La oración es el poder del hombre y la debilidad de Dios. Porque cuando oramos, Dios inclina su rostro al clamor de su pueblo. Porque estamos adorando a un Dios de verdad, a un Dios que se compadece. Así que les invito esta mañana, si estás solo, si estás en tu casa, que aproveches este momento para orar. Si estás con tu familia, ora en familia. Clamemos en unidad. Donde quiera mensaje, que sea este momento para elevar a una oración a Dios. Si tienes un pecado que confesar, confiésalo delante de Dios. Si tienes algo, orar. Todos tenemos un motivo, pero hoy te quiero invitar que oremos por nuestro país, por esta situación, porque Dios nos va a sacar victoriosos. Amado Señor y Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias porque has permitido que veamos la luz de un nuevo día. Y te pedimos, Padre Santo, que seas tú glorificándote, que seas tú derramando de tu gracia, oh Señor, en este día. Clamamos por nuestra nación, por el mundo entero, Señor, porque estamos viviendo situaciones difíciles, situaciones de angustia, situaciones de temor, de terrorismo, de tantas cosas que se están viendo, Dios. Pero que tú estás permitiendo estas cosas por amor. Tú las estás permitiendo para que el mundo reconozca que tú eres ese Dios grande, que tú no eres un ídolo, que tú no eres de metal, que tú eres vivo, que tú resucitaste de entre los muertos, que tú delante de ti, que estás permitiendo todo esto por amor, no por juicio, no por castigo. Es para que simplemente el mundo vea que hay un Dios grande, un Dios poderoso, que tú eres el camino, que tú eres la verdad, que tú eres la vida y que solo en ti hay salvación, que solo en ti hay solución, porque los que te amamos, aun si muriéramos hoy, sabemos para dónde vamos. Pero hoy clamamos por aquellos que no te conocen, Señor, por aquellos que no te han recibido en el corazón, para que seas tú tocando esos corazones, para que seas tú derramando de tu gracia y de tu poder, Padre Santo, que seas tú llenando las vidas, que seas tú glorificándote, Padre. Toca los corazones. Extiende tu misericordia, Padre, que así como tuviste misericordia de tu pueblo, el pueblo que sacaste de Egipto, hoy te pido que tengas misericordia de todas las naciones, de Asia, de África, de América, de Oceanía, de todos los 5 continentes, que seas tú glorificándote, Padre, que tengas misericordia de África, Señor, donde también están siendo atacados, Señor, por plagas en Etiopía, por plaga de langosta. Padre, que tu misericordia vaya a cada rincón. Sé tú obrando, Padre, porque hay un pueblo que no se calla, porque hay un pueblo que está clamando, porque hay un pueblo que cree en ti, porque hay un pueblo que se humille, como lo dice tu palabra. Si se humillare mi pueblo, y aquí nos estamos humillando delante de tu presencia, para que seas tú glorificándote, para que tengas de misericordia, porque tú das fuerza al cansado, porque tú levantas al caído, porque tú perdonas al pecador, porque tú restauras al oprimido, amado Señor. Hoy te damos gloria, Padre, en esta mañana, para que tu gracia y tu poder descienda sobre las vidas, para que tú lleves paz a los hogares, Padre, para que tú lleves paz a los hospitales, que bendigas a todos los médicos que se están esforzando por encontrar una cura a todo este mal, guiado por ti, Señor, porque sabemos que tú eres el soberano, tú tienes el control de todas las cosas, Padre, porque todo lo que tú quieras que pase, pasará, y lo que no quieras que pase, no pasará. Por eso apelamos y clamamos a ti, Señor, a ese corazón de Padre, a ese corazón misericordioso, a ese corazón que nos ha enseñado el gran amor. Por eso hoy te damos gracias en este día, Padre. Gracias por tanto amor, gracias por tu misericordia. Te alabamos, Señor, te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga en este día. Quiero dejarte un número telefónico. Queremos seguir orando. El 304-250-4707. Vamos a estar, te lo repito, 304-250-4707. Para que nos envíe tus peticiones por WhatsApp. Vamos a estar orando por ti, por tu familia. Vamos a estar en un tiempo porque a esto nos ha llamado el Señor. Que tengas un bonito día. Dios te bendiga.